Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía, 12:39 de la tarde, siempre en vivo a través de UPAO TV. Como dijimos antes de la pausa, está aquí ya en estudios el docente universitario Jorge Valdés Zabaleta. Él pertenece al Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Privada Antonio Dorrego y ha editado una importante publicación, un libro que tiene que ser, como se dice, pues, estar en manos de todos los que estamos constantemente utilizando el lenguaje en sus diferentes manifestaciones, escrito, sobre todo de manera especial en el lenguaje escrito. Es Manual de Ortografía Española, repito, del docente magíster Jorge Luis Valdés Zabaleta. Bienvenido, profesor Jorge Valdés, a UPAO Noticias. Felicitarlo por este trabajo, porque demuestra pues su interés, porque los alumnos, sobre todo, ¿no es cierto?, cada vez estén más preocupados, más interesados sobre todo en mejorar la ortografía, ya que quienes tenemos la oportunidad de estar en las aulas universitarias, ¿no es cierto?, percibimos que uno de los problemas más relevantes del alumno es de que poco o casi nada se preocupa por mejorar su ortografía. ¿Qué reflexiones puede usted hacer al respecto, profesor Valdés Zabaleta? Bueno, buenas tardes, amigos, y de verdad gracias por la oportunidad. Y efectivamente, pues, ¿no?, la ortografía es todo un problema, pues, ahora. Desde cómo se habla. Nosotros cometemos un error cuando decimos correcta ortografía o incorrecta ortografía, por ejemplo. Y de eso casi no nos damos cuenta. Es que el manejo del término exige conocer también la etimología del mismo, ¿no? Lo fundamental es el manejo de las letras, de las tildes, de puntuación, que, como usted dijo, es casi nulo en el tiempo actual, pues, ¿no? Razones habrá muchas, seguramente, pero eso fue lo que me motivó a escribir este libro, este manual, para ayudar al joven, al profesional, al estudiante de secundaria, a cualquier persona que está involucrada en el mundo del manejo del idioma, y que lo haga bien, para que pueda superar algunas pequeñas limitaciones o conocer tal vez algo que aún no averiguó o no le llegó. Claro. Noticia, ¿no? Según estaba hojeando durante la pausa el texto, profesor, básicamente esto es un trabajo bastante práctico, ¿no? Sí, muy didáctico, que va a ayudar al alumno, pues, no solamente a tener la teoría, ¿no?, el conocimiento teórico, sino también la posibilidad de ejercitarse. Hay, repito, una considerable cantidad de ejercicios. ¿Cómo es que usted ha podido fusionar la teoría con la práctica? Me imagino que también da la experiencia que usted tiene en la docencia. Sí, por un lado sí, pero la ortografía es escribir, pues. Claro. O sea, es práctica fundamentalmente, ¿no? Es como la matemática, ¿no? Igualito. Si quiere resolver un problema hay que practicar, darle, igual claro. La ortografía. Igualito es la ortografía, o sea, uno ya sabe las letras, sabe cómo se llama la coma y cómo la tilde, pero falta que uno la coloque, pues. Entonces acá el manual nace con esa intención. Hay teoría que está sintetizada, está trabajada para que lo entienda cualquier lector, y sobre todo los ejercicios para que pueda desarrollar, y colocando la letra adecuada o la tilde en el lugar conveniente, pues va a saber escribir. Así se originó este libro, para apoyar a este redactor incipiente o experto y que pueda reforzar o aprender a manejar los signos gráficos del español, ¿no? Y también aclarar que el concepto español, para empezar... A ver, claro, hay mucha también polémica. Sí. ¿Cómo se debe decir, profesor, el idioma español o el idioma castellano, ¿no? Bueno, hay un gran dilema. Sí, justo ese es en la parte introductoria del libro, pues es algo también de eso. ¿Es español o es castellano? En sí, la RAE acepta los dos términos, pero hace una aclaración. El castellano como tal es el nombre de la lengua romance del siglo XII, ¿no? De Castilla, ¿no? De Castilla, claro, identifica más al dialecto, a un español dialecto que de Castilla, el reino, el ex reino, ¿no? La región de Castilla. Claro, pues, entonces ahora ya se habla de español como el término extendido para todos los países de habla hispana. O sea, entonces, que es mejor decir español antes que castellano. Es lo más correcto. Aunque según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ambos términos son válidos, sí, ¿no? Pero se prefiere español. Correcto. Ahora, y hablando de la RAE, profesor Valdés, también en los últimos tiempos a la RAE ha incorporado, es cada vez más flexible, creo, ¿no es cierto?, a aceptar términos. Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos que usted considera importantes mencionar? Sí, buena acotación, ¿eh? Es que lo que se intenta es hacerlo más práctico, me refiero al idioma, ¿no? Tiene tantas normas que pareciera imposible de conocerlas todas. Y en ese afán me parece que hay algunas pequeñas novedades o adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba hace un instante, ¿no?, el caso del solo. Ya no hay por qué tildar, así sea un texto ambiguo, no debe tildarse solo. Las palabras demostrativas
de los pronombres que decíamos antes, que si este es un pronombre con tilde y si no, no, pues tampoco ya quedó en desuso. Igual que la O entre números decía que hay que tildarlo para que se diferencie del cero, es imposible, ya no hay que tildar también en esos casos. O sea, hay variaciones en cuanto al uso de los elementos gráficos y también en cuanto a las palabras. Por ejemplo, es conocido por nosotros decir de pronto el aún, ¿no? El aún lo pronunciamos siempre aún, con acento en la U, pero no siempre debe llevar tilde. Y para tildar lo que importa ahí es el significado. Si el aún significa todavía, pues habrá que tildar. Y si de no, acuerdo al no. contexto. Al contexto, sí. La pronunciación es mala, pero se va a ayudar con el contexto que uno pueda leer y entender. De acuerdo con ello va a tener que tildar, por ejemplo. Claro. Ahora, también en la comunicación cotidiana, profesor, en el día a día, hemos incorporado de repente inconscientemente en nuestro lenguaje términos también foráneos, extranjeros, ¿no? Por ejemplo, quienes estamos en el mundo de las comunicaciones, a través de la tecnología, la comunicación digital, decimos hay que subir un flyer, publicar un banner, ¿no es cierto? Y cuando esto antes era un aviso o una publicidad. Sí, entonces sí. Hemos tenido que fusionar, adaptarnos a estos cambios también tecnológicos. ¿Cómo influye también la tecnología en la aplicación de nuevos términos en el lenguaje del día a día? Es muy notoria la influencia. Primero crea extranjerismo, ¿no? O crea neologismos también. Es manejar de manera muy adecuada. Un extranjerismo es algo vedado para nuestra lengua. Se prefiere la voz nuestra, la voz hispana. Si una voz extranjera se adapta al español, tiene que escribirse de acuerdo como manda la norma hispana. Por ejemplo, el caso de sándwich, pues, en el extranjerismo puro no lleva la tilde. ¿Cuándo es española la palabra? Cuando le colocas tilde. Sándwich. No, sándwich, pero con tilde en la. Ya con tilde en la ya está, la palabra es españolizada. Y sin tilde sigue siendo un extranjerismo. Correcto. Ahora, en la tecnología, los neologismos que me mencionaban, ¿no? En la voz extranjera, o mejor, el neologismo es wifi, así en dos partes, ¿no? En el español es wifi, así como suena, sin guión y una sola voz. Ya, entonces, lo que hace la academia es adecuar la voz foránea o la voz nueva al español, y si se cuida la norma, pues está bien utilizado. Ese es casi más o menos el aporte de la RAE, ¿no? No se prohíbe nada. Todo se puede utilizar, además que estamos en un mundo globalizado. Las lenguas tienen que complementarse, pero se respetan las propiedades de cada una de ellas y todo está bien. Muy bien. ¿Qué otro aporte significativo, relevante usted considera en esta obra, profesor, que, repito, no debe ser pues de uso cotidiano para evitar cometer errores, sobre todo en la ortografía? Mira, hay el caso de los acrónimos, de las siglas, de las abreviaturas. Uno ha visto a veces Indecopy todo en mayúsculas, con mayúscula y todo en minúsculas. Hay una sola forma de escribir. Igual SIDA, ¿no? Escribimos todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Hay una norma para eso. Hay norma, claro. O decimos ONGs. ONG, el apóstrofo y la S. No tiene plural. Es el detalle, no tiene plural. Pues son entonces, las ONG, ¿no? Claro que sí. O sea, decirse las ONG o la ONG, pero por error, como dices, por error creo que lo escribe así. En cuanto a los acrónimos, la norma es clarita. Los acrónimos son sustantivos. Si fueran sustantivos propios, es exquisito el caso. Hasta 4 letras, todo en mayúsculas. Y más de 4, inicial mayúscula. UPAV es un acrónimo, tiene 4 letras, por eso todo en mayúsculas. Claro. Igual que APRA, es todo en mayúsculas. Pero si has visto, en diarios respetables incluso, por trayectoria y por historia, los ponen en altibajas. Claro, colocan APRA, A mayúscula, y PRA en minúsculas. Tremendo error. O PAO también. Por ejemplo, ¿no? Esos son detalles que no sé por qué hacen eso. Tal vez no conocen la norma o querrán impactar, no sé, pero esa es la norma. Entonces, Indecopy tiene 8 letras. Inicial mayúscula y las demás minúsculas. Claro. El caso de SIDA es el nombre de una enfermedad como gripe o sarampión. La norma dice todo en minúsculas. SIDA es todo en minúsculas. Y así, o sea, esos detalles también los preciso aquí en el libro para que lo puedan entender y se uniformice el uso del idioma, pues, ¿no? Además también cómo es que se abrevia. Por ejemplo, es común cuando decimos primero mirar tantas formas de abreviar. Colgamos el 1, ero, punto. Claro. El 1, un volado, rayita y 2 hacia abajo. El 1 y como sea. Y la única forma es el 1, punto y la O volada. Claro. Nada más. Ahora, ya que toca usted el tema de primero, me acabo de acordar, hay personas que dicen primera prioridad, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando eso pues es un error garrafal, claro, ¿no es cierto? O cuando decimos... O dice primeramente, o se usa el primeramente. Hay gente que dice, ya. ¿No? Políticos, académicos, primeramente, cuando están en un discurso, ¿no es cierto? En un auditorio. Ese es error. O sea, si yo voy a hablar y me presento y digo primeramente mi nombre es error. La RAE avala el término primeramente y otros hasta cuartamente incluso, pero como ordinales. Además, aclara que es una voz desfasada, es una voz
nació como un cultismo, pero es desfasado, que se recomienda decir en primer lugar, segundo, tercero o en cuarto lugar. Claro. Y no el primeramente, para evitar ese sesgo, ¿no? Para evitar esa falencia tan llamativa, pero en lo malo, ¿no? Claro. Cuando hablaba de la redundancia de eso de Primera prioridad. Igual cuando decimos te invito a cenar por la noche, pues obviamente, ¿no? O decimos lapso de tiempo. Por ejemplo, o sea, esos casos creo son un tanto inconscientes, pero tolerables de alguna manera porque se entiende, pero no son correctos. O sea, hablar de normas significa hablar de la corrección. Claro. ¿no? Y nosotros tenemos un idioma como el español, ¿no es cierto?, que es tan rico, ¿no?, que se diferencia notablemente en relación a otros idiomas en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Que hay que saberlo, pues, cultivar Sí. y expresar correctamente. El español es una de las lenguas más complicadas que existen en la tierra, pues, por su aspecto diverso, ¿no? Y las tantas normas. Por los tiempos de los verbos, las sí. conjugaciones. Sí. O sea, si hablamos del español y su aspecto fonético, semántico, léxico, es para... Morfológicamente La también. morfología es para nunca acabar de estudiarlo. Y esa riqueza que tiene es difícil de llegar a veces porque es un tanto árido como sistema. Lo que nos toca a los profesores, en este caso, quienes hablan desde el lenguaje, 1 y 2 aquí en la universidad, es hacer entendible la norma para que el estudiante de medicina, ingeniería, educación puedan captar el mensaje. Claro. Ahora, profesor, ya una última pregunta, porque el tiempo nos gana, porque el tema es tan apasionante, ¿no es cierto?, a quienes nos gusta la comunicación, las ciencias de la comunicación, el lenguaje. El término el Papa, por ejemplo, está por llegar en enero el Papa Francisco. ¿Cómo se deben escribir en los diarios el Papa? ¿En altibajas o en baja? ¿Cuál es su correcta? Perfecto. Mira, si solamente decimos el Papa, se recomienda con mayúscula inicial. El Papa. Sí, pero si no es error escribir todo en minúsculas, no es error. Cuando está el nombre solo, o con inicial mayúscula o en minúsculas. ¿Cuál es la recomendación? De pronto, por respeto, colocar con mayúscula inicial. Pero si tuviera el Papa Francisco al lado del nombre propio, ahí sí ya no. La norma es exquisita. Papa en minúsculas todo y Francisco con inicial mayúscula. O sea, cuando digo el Papa Francisco, Papa en minúsculas, y Francisco porque es un nombre propio, eso sí va. Con mayúscula. Pero si yo digo el Papa llega a Trujillo, Papa con mayúscula. Con mayúscula o en minúscula, si no hay problema. Ambas también. Ambas van. Pero por deferencia o por trato o por respeto, se prefiere con inicial mayúscula. Muy bien. Sí, también hay algunos, ya en el plano periodístico, de acuerdo a los manuales de estilo que cada empresa editorial, que cada periódico maneja correcto. Muy bien. Gracias, profesor Jorge Valdés Zabaleta, docente de la Universidad Privada Antonio Dorrego, que acaba, repito, de publicar este importante manual que debemos todos conocerlo, como es Manual de Ortografía Española. Gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Y estaremos atentos a otra publicación, porque siempre es importante. La lengua siempre está evolucionando, no es estática. Así es, sí. La idea es que siempre se aporte algo al estudiante y a la comunidad toda. Y qué bien que lo haga un padre. Muy bien. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos, son ya las 12:52 de la tarde. Venimos en breve en UPAO Noticias, edición mediodía.